Debajo del sol abrasador de Madrid, Clara caminaba descalza por las calles, sintiendo el áspero asfalto caliente bajo sus pies. La ciudad vibraba a su alrededor, llena de vida y movimiento, pero para ella, era como si estuviera sumergida en un océano de indiferencia. Cada paso que daba era un recordatorio de su aislamiento, de la dura realidad que enfrentaba día tras día. Las miradas de los transeúntes la atravesaban como dagas. Algunos se apartaban con desdén, otros simplemente la ignoraban, como si su existencia fuera invisible. Clara solía tener sueños, esperanzas, pero esos momentos de luz se habían desvanecido, dejándola atrapada en una lucha constante por la supervivencia. A veces, se preguntaba cómo había llegado a este punto, qué decisiones la habían llevado a convertirse en una mujer en situación de calle. Sin embargo, el pasado era un laberinto del que no podía escapar, y el presente se sentía como un peso abrumador que la empujaba hacia abajo. Mientras avanzaba por la acera, el calor del sol la hacía sentir aún más vulnerable. Su piel estaba marcada por la exposición, sus cabellos desordenados y su ropa raída se convertían en un uniforme de desapego. Se detuvo un instante, respirando hondo, tratando de reunir fuerzas para seguir adelante. En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo a su lado, riendo y gritando. Clara sintió una punzada en el corazón. Sus risas eran un eco lejano de lo que una vez había conocido. En un intento por distraerse, decidió dirigirse a un parque cercano. Allí, los árboles ofrecían sombra y un respiro del calor sofocante. Se sentó en un banco de madera, sintiendo el contacto frío de la superficie contra su piel. Desde su asiento, observaba a las familias, a las parejas que paseaban de la mano, a los amigos que compartían risas. El parque era un microcosmos de felicidad que contrastaba profundamente con su propia realidad. Entre los juegos y risas, Clara notó a un niño solitario, apartado del bullicio. Su nombre era Mateo, y aunque tenía una sonrisa en su rostro, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Clara sintió una conexión inexplicable hacia él. Había algo en su mirada que resonaba en su interior, como si ambos compartieran el mismo dolor, aunque de maneras diferentes. ¿Por qué estás tan triste, pequeño?, murmuró Clara para sí misma, casi sin darse cuenta de que las palabras se escapaban de sus labios. El niño parecía estar atrapado en sus pensamientos, ignorando el mundo a su alrededor. Clara quería acercarse, pero una parte de ella dudaba. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría una mujer como ella ofrecer consuelo? Finalmente, impulsada por un instinto maternal que había creído perdido, Clara se levantó del banco y se acercó a Mateo. Al agacharse a su nivel, lo miró a los ojos, intentando transmitirle calidez con una sonrisa. «Hola, pequeño, ¿está todo bien?», preguntó con suavidad, extendiendo su mano como un gesto amistoso. Mateo la miró con sorpresa, parpadeando varias veces antes de responder. «No, no estoy bien», dijo finalmente, su voz temblorosa. «Me siento solo. Mi papá trabaja todo el tiempo y nunca tiene tiempo para jugar conmigo». Clara sintió un nudo en el estómago. La tristeza en la voz del niño resonaba en su propia soledad. «A veces, los papás están muy ocupados, pero eso no significa que no te quieran», le respondió, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «¿Te gustaría jugar conmigo un rato? Puedo enseñarte a hacer figuras con hojas». Mateo se quedó en silencio, mirando a Clara con curiosidad. Su expresión se suavizó un poco, y Clara sintió un pequeño destello de esperanza. «¿De verdad, puedes hacer figuras con hojas?», preguntó, sus ojos brillando con un destello de emoción. «Por supuesto. Pero necesitaríamos algunas hojas primero. ¿Te gustaría ayudarme a encontrar algunas?», sugirió Clara, sintiendo que, tal vez, podría alegrar un poco el día de ese niño. El pequeño asintió lentamente, su tristeza pareciendo desvanecerse momentáneamente. «Sí, me gustaría», respondió, levantándose del suelo. Clara sonrió, sintiendo que había logrado establecer un pequeño puente entre ellos. Mientras caminaban juntos hacia un rincón del parque donde las hojas caídas cubrían el suelo,
Clara no podía evitar sentir que ese encuentro era un regalo inesperado. La conexión que había sentido al principio se hacía más fuerte, y en ese instante, ambas almas solitarias parecían encontrar un poco de compañía en la otra. Sin embargo, desde la distancia, Javier, el padre de Mateo, observaba la escena con una mezcla de emociones. Su corazón se sentía pesado al ver a su hijo con esa mujer desconocida. Era un hombre de negocios influyente, siempre atrapado en reuniones y compromisos, y a menudo se sentía culpable por no poder estar presente en la vida de Mateo. Ahora, ver a su hijo junto a Clara, una mujer que claramente enfrentaba su propia lucha, le provocó un nudo en la garganta. ¿Qué está haciendo mi hijo con esa mujer?, pensó Javier, sintiendo una punzada de preocupación. Sin embargo, al observar la interacción entre ellos, notó algo diferente. Clara no parecía ser una amenaza. Más bien, parecía genuinamente interesada en el bienestar de Mateo. La tristeza en los ojos del niño comenzaba a disiparse, y eso, de alguna manera, lo tranquilizaba. Siempre estoy tan ocupado, murmuró Javier para sí mismo, apretando los puños. ¿Por qué no puedo estar aquí para él? La culpa lo invadía como una sombra, y su corazón se retorcía al pensar en cómo su trabajo había creado un abismo entre él y su hijo. Mientras tanto, Clara y Mateo se agachaban juntos, recolectando hojas de diferentes formas y colores. Mira esta, es perfecta para un pájaro, dijo Clara, sosteniendo una hoja de un verde vibrante. Mateo sonrió, sintiendo que su tristeza se desvanecía poco a poco. ¿Y qué más podemos hacer?, preguntó, entusiasmado. Podemos hacer una casa, o un árbol. Todo depende de nuestra imaginación, respondió Clara, sintiéndose más viva que en mucho tiempo. Ese pequeño niño había logrado iluminar un rincón de su corazón que creía apagado. La tarde avanzaba, y a medida que la luz del sol comenzaba a atenuarse, Clara sabía que este momento, aunque fugaz, sería uno que llevaría consigo. La conexión que había sentido con Mateo no era solo un consuelo para él, sino un destello de esperanza para ella también. Sin saberlo, había comenzado a cambiar el rumbo de sus vidas, tejidas por un hilo invisible de compasión y comprensión en medio del caos de la vida. Clara, con su mano extendida, observó a Mateo mientras se la miraba con curiosidad. En su interior, una chispa de esperanza encendía la atmósfera tensa que había envuelto al niño. Pero, a unos metros de distancia, Javier, el padre de Mateo, no podía apartar la vista de la escena. Su corazón latía con fuerza, y un nudo se formó en su estómago al ver cómo una mujer, que parecía estar al borde de la desesperación, se acercaba a su hijo. Javier se encontraba escondido tras un árbol, con las manos en los bolsillos de su abrigo. Era un hombre de negocios influyente, acostumbrado a enfrentar situaciones complicadas y a tomar decisiones rápidas, pero en aquel momento, se sentía impotente. Observaba cómo Clara, con su cabello desordenado y su ropa desgastada, se agachaba para estar a la altura de Mateo. Era una imagen que le resultaba extraña. Esa mujer que vivía en la calle parecía poseer una bondad que él había olvidado. ¿Por qué lloras, pequeño?, preguntó Clara con una voz suave, mientras su sonrisa iluminaba su rostro cansado. Mateo, aún con la mirada entrenublada por las lágrimas, la miró fijamente. No entendía del todo por qué esta mujer se preocupaba por él. No tengo a nadie con quien jugar, respondió con un hilo de voz, sus labios temblando. Papá siempre está ocupado. El corazón de Javier se hundió al escuchar las palabras de su hijo. Sabía que había estado demasiado absorto en su trabajo y en sus propios problemas como para darse cuenta de cuánto necesitaba Mateo su atención. Sentía que cada día que pasaba lejos de él era una oportunidad perdida de ser el padre que siempre había querido ser. ¿Y qué te gustaría hacer, Mateo?, Clara continuó, sin perder su amabilidad. ¿Te gustaría jugar a algo? Mateo se encogió de hombros, sintiéndose inseguro. No sé. Nadie quiere jugar conmigo. La respuesta del niño golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Observó cómo la mujer, a pesar de su situación, trataba de ofrecer consuelo a su hijo.
No debes sentirte solo. A veces, las personas que menos tienen son las que más pueden ofrecer amor, dijo Clara, con una autenticidad que resonó en el aire. Javier sintió que su pecho se apretaba. ¿Cómo era posible que esa mujer, con su vida marcada por la lucha y el sufrimiento, pudiera ofrecer palabras tan sabias y reconfortantes? A medida que la conversación avanzaba, su deseo de acercarse creció, pero también lo hizo su miedo. ¿Qué pasaría si su hijo se sentía en peligro? ¿Y si esta mujer solo estaba buscando una oportunidad para aprovecharse de él? Mientras tanto, Clara notó que Mateo empezaba a relajarse. Su expresión se suavizaba y, por un instante, se olvidó de su soledad. ¿Te gustaría que jugáramos a las escondidas?, preguntó, intentando animar al niño. Mateo, al escuchar la propuesta, sonrió por primera vez. Sí, pero no sé si tú puedes correr rápido, dijo, desafiándola juguetonamente. Clara se rió, un sonido que resonó como música en el aire. Tal vez no, pero puedo intentarlo. Vamos a jugar. La alegría en el rostro de Mateo hizo que Javier se sintiera dividido. Por un lado, su instinto paternal le decía que debía proteger a su hijo de cualquier extraño, pero por otro lado, era difícil ignorar la conexión que se estaba formando entre ellos. La risa de Mateo era como un bálsamo en su corazón, y la calidez que emanaba de Clara era reconfortante. Javier dio un paso adelante, decidido a intervenir. Disculpa, dijo, su voz firme pero con un matiz de duda. Clara levantó la vista, y sus ojos se encontraron. Era un momento tenso, lleno de incertidumbre. ¿Puedo saber quién eres?, preguntó Javier, su mirada fija en Clara. Soy Clara, respondió ella, sin apartar la vista. Y solo estaba intentando hacer reír a este pequeño. Se veía triste. Javier sintió una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Y tú? ¿No tienes un lugar al que ir? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerse, y se dio cuenta de que había cruzado una línea. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y dignidad. No, no lo tengo. Pero eso no significa que no pueda ofrecer un poco de alegría a los demás. Mateo, sintiendo la tensión entre los dos adultos, se interpuso. Papá, Clara es buena. No debes tener miedo de ella. Las palabras de su hijo resonaron en Javier. No es eso, dijo rápidamente, intentando aclarar la situación. Solo quiero asegurarme de que estés a salvo, Mateo. Yo estoy bien, insistió el niño. Quiero jugar con Clara. Javier, sintiendo la presión de la situación, se vio obligado a reconsiderar su postura. La voz inocente de su hijo lo hizo reflexionar. ¿Acaso había llegado a un punto en el que su hijo no podía confiar en nadie más que en él? Está bien, dijo finalmente, bajando la guardia. Pero solo si tú te sientes cómodo, Mateo. El niño asintió, y Clara sonrió, aliviada de que Javier no interrumpiera su conexión. ¿Qué te parece si empezamos a jugar?, sugirió, intentando cambiar la atmósfera. Mientras los tres comenzaban a jugar, Javier se mantuvo al margen, observando cómo Clara y Mateo se reían, corriendo por el parque. Era una escena que parecía sacada de un sueño, un momento de felicidad que él había estado buscando y que, de alguna manera, se había perdido en su vida. Sin embargo, en su interior, Javier seguía luchando con sus propios miedos. La imagen de su hijo riendo, libre de preocupaciones, le recordó lo que había estado sacrificando en su búsqueda de éxito. Se dio cuenta de que había permitido que su carrera se interpusiera en su relación con Mateo, y la culpa lo invadió de nuevo. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de tonos cálidos, Javier decidió que era hora de acercarse. Quería conocer más a Clara, pero también deseaba entender cómo esta mujer, que parecía tener tan poco, podía ofrecer tanto. Hola, Clara, dijo, acercándose con cautela. Me gustaría saber más sobre ti. Ella lo miró, sorprendida, pero había en su mirada una chispa de curiosidad. No hay mucho que contar, respondió, con una sonrisa tímida. Solo soy alguien que ha tenido que luchar por un lugar en este mundo. Javier la escuchó atentamente.
Había algo en su voz que lo hacía querer conocer más. Algo que resonaba con su propia lucha interna. Todos luchamos de alguna manera, ¿verdad? Dijo, intentando conectarse más allá de las diferencias que los separaban. Sí, dijo Clara, asintiendo. Pero a veces, las luchas más grandes son las que no vemos en la superficie. Mateo, sintiéndose parte de una conversación importante, interrumpió. ¿Podemos seguir jugando después de hablar? Quiero ver quién gana. Ambos adultos sonrieron, y por un momento, Javier sintió que la vida podía ser diferente. Aquel encuentro fortuito había abierto una puerta a una nueva realidad. Clara, con su bondad desarmante, había comenzado a transformar su perspectiva, y no podía evitar preguntarse qué más podría ofrecerle la vida si decidía estar presente. Así, en medio de risas y juegos, un nuevo capítulo comenzaba a escribir su historia. Clara, con la calidez de su sonrisa, miró a Mateo a los ojos y le dijo en un susurro reconfortante: no debes tener miedo, pequeño. A veces, las personas que menos tienen son las que más pueden ofrecer amor. Te lo prometo. Las palabras de Clara parecían flotar en el aire, como si fueran un bálsamo para el corazón herido del niño. Mateo frunció el ceño, intentando comprender la profundidad de lo que su nueva amiga le decía. ¿De verdad?, preguntó el niño, su voz temblorosa mezclándose con el suave murmullo del viento. ¿Cómo puede alguien que no tiene un hogar quererme? Mi papá siempre dice que hay que tener cosas para ser feliz. Clara se agachó aún más, dejando que el sol iluminara su rostro cansado. La felicidad no siempre viene de tener cosas, Mateo. A veces, viene de dar amor y recibirlo. Yo no tengo un hogar, pero tengo mucho amor en mi corazón. Puedo compartirlo contigo, si me dejas. La sinceridad de Clara era palpable, y Mateo sintió que, tal vez, había algo especial en esa mujer que parecía entenderlo de una manera que nadie más lo hacía. Desde la distancia, Javier observaba la escena con una mezcla de sorpresa y admiración. Nunca había visto a su hijo tan vulnerable y al mismo tiempo tan conectado con alguien. La vida de su pequeño estaba llena de lujos materiales, pero carecía de algo fundamental: la atención y el cariño de su padre. Javier sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que, a pesar de su éxito y su fortuna, había fracasado en su papel como padre. Finalmente, sintiéndose impulsado por un instinto protector, Javier decidió acercarse. Caminó lentamente hacia ellos, su corazón latía con fuerza mientras se preguntaba cómo reaccionarían. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Clara ya se había dado cuenta de su presencia. Su mirada se encontró con la de Javier, y un silencio cargado de tensión se apoderó del momento. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Javier, tratando de sonar autoritario pero sin poder ocultar su curiosidad. Clara, sin perder su serenidad, respondió con voz suave: solo le estaba diciendo a Mateo que no tiene que tener miedo. A veces, la gente que parece tener menos es la que más puede ofrecer. Javier frunció el ceño, sorprendido por la profundidad de las palabras de Clara. ¿Y tú quién eres para decirle eso?, inquirió, aunque en su interior sentía una extraña admiración por su valentía. Soy alguien que ha vivido en la calle, pero eso no me quita la capacidad de amar. Y creo que tu hijo necesita un poco de amor, contestó Clara, su mirada fija en Javier. Mateo, sintiendo la tensión entre los adultos, alzó la vista hacia su padre. Papá, Clara dice que no debo tener miedo. Me entiende, explicó, su voz llena de inocencia. Javier, al escuchar esto, sintió una punzada de culpa. Era como si Mateo estuviera revelando la verdad que él mismo había estado ignorando. Yo no sabía que te sentías así, hijo, dijo Javier, su voz temblando un poco. A veces estoy muy ocupado con el trabajo y olvido que necesito estar contigo. No importa, papá, respondió Mateo, abrazando su muñeco de peluche. A veces, solo quiero que estés aquí, aunque sea un ratito. Javier miró a Clara, quien observaba la interacción con empatía. Era evidente que ella había tocado algo profundo en su hijo, y eso le hizo cuestionar su propia vida. ¿Y tú qué piensas sobre eso?, preguntó,
dirigiéndose a Clara. ¿Qué harías tú en mi lugar? Haría lo posible por estar presente, respondió Clara, con firmeza. La vida es demasiado corta para dejar que el trabajo o la ambición nos alejen de lo que realmente importa. Los niños necesitan amor, y a veces eso significa estar ahí, incluso cuando no sabemos qué decir. La conversación fluyó, y Clara, con su forma genuina de ver el mundo, parecía abrir una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo en la vida de Javier. ¿Cómo puedes ser tan positiva, incluso en tu situación?, preguntó Javier, intrigado. Porque he aprendido que la vida no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos. He visto a gente sin hogar compartir su última comida con otros. He visto amor en lugares donde nadie lo esperaría, contestó Clara, su voz llena de pasión. Javier, sintiendo una conexión inesperada con esta mujer, decidió hacer algo que nunca habría imaginado. ¿Te gustaría venir a comer con nosotros? Hay un restaurante cerca y creo que sería bueno para todos. La invitación tomó a Clara por sorpresa. Miró a Mateo, quien sonreía de oreja a oreja, y luego a Javier, quien había cambiado su expresión de desconfianza a una genuina curiosidad. ¿De verdad, yo?, preguntó Clara, casi incrédula. No quiero ser una carga. No lo serás, insistió Javier, con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. Solo quiero que nos conozcamos mejor. Tal vez podamos aprender algo el uno del otro. Mateo saltó de alegría. Sí, por favor, Clara, vamos a comer juntos. Papá, podemos pedir pizza. La idea de la pizza hizo que la atmósfera se relajara. Clara, aunque aún un poco reticente, sonrió ante la emoción de Mateo. Está bien, me encantaría compartir una comida contigo y tu papá, dijo, tratando de ocultar su nerviosismo. Javier, sintiendo que había dado un paso inesperado hacia la redención, extendió su mano hacia Clara. Entonces, vamos. Clara tomó su mano, sintiendo una conexión extraña pero reconfortante. Mientras caminaban juntos hacia el restaurante, Mateo corría adelante, riendo y hablando sobre todos sus personajes de dibujos animados favoritos. El sol seguía brillando intensamente sobre Madrid, pero en ese momento, Clara sintió que, por primera vez en mucho tiempo, la calidez del día no solo provenía del sol, sino de la posibilidad de un nuevo comienzo. Clara se sentó en una esquina del restaurante. La luz suave del mediodía iluminaba su rostro y la hacía parecer menos frágil, menos desgastada por la vida en las calles. Mientras observaba el menú, sus manos temblaban ligeramente. No estaba acostumbrada a estar en un lugar así, rodeada de gente bien vestida y con una charla alegre que resonaba en el ambiente. Sin embargo, la presencia de Mateo a su lado, con su inocente entusiasmo, le otorgó una pizca de calma. Javier, sentado frente a ellos, la observaba con atención. Era curioso cómo, a pesar de su situación, Clara emanaba una calidez que contrastaba con el frío ambiente del restaurante. ¿Qué te gustaría comer, Mateo?, preguntó Javier, tratando de romper el hielo. El niño, con sus ojos brillantes, comenzó a señalar diferentes platos, su voz entrecortada por la emoción. Me gustan las hamburguesas, papá. ¿Y podemos pedir postre? Quiero helado. Su risa, pura y sincera, resonó en los oídos de Clara, como un recordatorio de lo que era la infancia, un tiempo donde las preocupaciones eran escasas. Claro, hijo, dijo Javier, sonriendo. ¿Y tú, Clara, te gustaría algo? La mujer levantó la vista, sorprendida por la pregunta. No estaba acostumbrada a que alguien le preguntara qué deseaba, y por un momento, se sintió abrumada. No, no sé. Tal vez algo ligero, murmuró, consciente de que no podía olvidar su realidad. Vamos, pide lo que quieras. Hoy es un día especial, insistió Javier. Su tono era firme pero amable. Clara sintió un nudo en el estómago. Este hombre, aunque era un desconocido, parecía genuinamente interesado en su bienestar. Con una respiración profunda, decidió dejar de lado sus dudas y pidió una ensalada con pollo. Mateo, emocionado,
pidió su hamburguesa y un enorme helado de chocolate. Mientras esperaban la comida, Clara sintió que era el momento adecuado para abrirse. No siempre he vivido así, comenzó, su voz temblorosa. Antes tenía un hogar, una familia. Pero, las cosas cambiaron. Perdí mi trabajo y, con ello, todo. Su mirada se perdió en un punto indeterminado del restaurante, como si estuviera intentando recordar un pasado lejano. ¿Y qué pasó después?, preguntó Javier, con un tono que mostraba su interés genuino. Clara se sintió impulsada a continuar. Me quedé sin recursos y, al principio, pensé que podría encontrar un nuevo trabajo rápidamente. Pero la realidad es diferente. Las puertas se cerraron una tras otra. La calle se convirtió en mi hogar y la soledad, en mi compañera. Mateo la miraba con atención, sus ojos llenos de curiosidad. ¿No tienes a nadie que te ayude?, preguntó, su voz baja y preocupada. Clara sintió un escalofrío al escuchar esa pregunta, pero la respuesta era simple y dolorosa. No, Mateo. No tengo a nadie. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados. Eso no es justo, murmuró el niño, frunciendo el ceño. Todos deberían tener un hogar. Javier lo miró, sorprendido por la profundidad de los pensamientos de su hijo. Tienes razón, hijo. No es justo, respondió Javier, sintiéndose aún más culpable por no haber estado presente en la vida de Mateo. Pero podemos hacer algo al respecto. Todos podemos ayudar a quienes lo necesitan, ¿no crees? Clara asintió, aunque en su interior había una batalla. El mundo parecía hermoso desde esa mesa, pero su realidad era dura. A veces, creo que las personas como yo no merecemos ayuda. Hemos fallado de alguna manera, dijo, su voz llena de tristeza. Javier la miró fijamente, su expresión seria. No creo eso. Todos merecemos una segunda oportunidad. La vida puede ser cruel, pero también está llena de posibilidades. El ambiente en la mesa se tornó reflexivo. Clara sintió que, por primera vez, alguien realmente la escuchaba. ¿Y tú, Javier, cómo es ser un padre tan ocupado?, preguntó, queriendo cambiar el rumbo de la conversación. Él suspiró, como si el peso de la pregunta lo hubiera golpeado. Es complicado. Trabajo muchas horas y a menudo me siento culpable por no estar presente. Mateo necesita más de mí, pero a veces las exigencias del trabajo me absorben. Papá, pero yo solo quiero que estés aquí, interrumpió Mateo, su voz casi un susurro. Clara observó la interacción, sintiendo la conexión entre padre e hijo. Era un momento de vulnerabilidad, algo que ella sabía que era raro en un mundo que a menudo ignoraba los sentimientos. Es difícil, hijo. Quiero lo mejor para ti, pero a veces me pierdo en lo que hago, contestó Javier, con una sinceridad que resonó en Clara. La comida llegó, y mientras saboreaban los platos, Clara sintió que la conversación se volvía más ligera. Mateo hablaba sin parar sobre sus amigos en la escuela, sus juegos y sus sueños. Javier, con una sonrisa en el rostro, lo animaba. Clara, observándolos, sintió una punzada de nostalgia. Recordó los días en que también había soñado, cuando la vida aún tenía color y esperanza. ¿Y tú, Clara, cuáles son tus sueños?, preguntó Javier, mirándola con interés. Clara se detuvo, sorprendida por la pregunta. Sueños. No sé si tengo muchos ahora, respondió, su voz suave. Siempre quise ayudar a los demás, a los que están en situaciones difíciles. Pero ahora, a veces, solo sueño con encontrar un lugar seguro donde quedarme. Eso es un gran sueño, dijo Javier con una sonrisa. Todos merecemos un lugar al que llamar hogar. Clara sonrió débilmente, sintiendo que su corazón se abría un poco más. ¿Y si te dijera que hay personas que podrían necesitarte? ¿Que quizás podrías ayudarles a encontrar un camino?, preguntó Javier, sus ojos brillando con una idea. ¿Yo, ayudar? Clara se sintió abrumada por la idea. No sé si puedo hacer eso. Mi vida no ha sido un ejemplo. Javier sacudió la cabeza. No se trata de ser perfecto. Se trata de querer ayudar. Todos tenemos algo que ofrecer, incluso en nuestras debilidades. La conversación continuó fluyendo entre ellos,
Y cuando finalmente terminó la comida, Clara sintió una mezcla de gratitud y confusión. Javier había sido amable, más de lo que ella hubiera imaginado, y Mateo había logrado tocar su corazón con su inocencia. Pero al mismo tiempo, una voz en su mente le decía que no podía confiar tan fácilmente. La vida le había enseñado que la bondad a menudo venía con un precio. Mientras se dirigían hacia la salida, Javier se volvió hacia Clara. Me gustaría que consideraras algo. Podría ofrecerte un trabajo en mi empresa. Creo que podrías aportar mucho con tu perspectiva. Tal vez incluso podrías ayudar a otros como tú. ¿Qué piensas? La propuesta la dejó atónita. Clara se quedó paralizada, su mente corriendo a 1000 por hora. Un trabajo, en tu empresa. No sé si estoy preparada para eso, balbuceó, sintiendo que las paredes de su mundo se desmoronaban a su alrededor. Javier la observó con seriedad. No tienes que decidir ahora. Piensa en ello. Pero recuerda que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Mateo, que había estado escuchando atentamente, sonrió y añadió: sería genial, Clara, podrías estar con nosotros más. Y podríamos hacer cosas divertidas juntos. Clara sintió una punzada en su corazón. Era posible que un niño como Mateo pudiera soñar con un futuro donde ella formara parte de su vida. Se despidieron en la entrada del restaurante, y mientras se alejaban, Clara sintió que las posibilidades se abrían ante ella, pero también un miedo profundo. La vida en la calle había sido todo lo que conocía, y aceptar una oferta así era un paso hacia lo desconocido. Sin embargo, la calidez de la conexión que había sentido con Mateo y Javier la impulsaba a considerar un futuro diferente. Clara se encontraba en el umbral de una nueva vida. La oferta de trabajo que le había hecho Javier resonaba en su mente como un eco esperanzador, pero también aterrador. Caminaba por la oficina, un lugar que antes había imaginado solo en sus sueños. Las paredes estaban adornadas con fotografías y diplomas que ilustraban los logros de la empresa. Sin embargo, su corazón latía desbocado, como si cada paso que daba en ese entorno desconocido fuera un recordatorio de su pasado. Al entrar en su nueva área, notó las miradas curiosas de sus compañeros. Algunos la observaban con desdén, mientras que otros parecían intrigados por su presencia. Clara intentó concentrarse en su tarea, un análisis de mercado que Javier le había asignado. Se sentó en una mesa junto a la ventana, donde la luz del sol se filtraba con suavidad. Era un contraste brutal con la dureza de la calle, y por un momento, se permitió soñar. Pero la inseguridad la envolvía, como un manto pesado que no podía quitarse. «Hola, Clara, ¿cómo te sientes en tu primer día?», preguntó una mujer de cabello rizado y gafas grandes, que se acercó con una sonrisa amigable. «Un poco nerviosa, la verdad», respondió Clara, intentando ocultar su ansiedad. «Es un mundo muy diferente al que estoy acostumbrada». «Eso es normal», afirmó la mujer. «Soy Laura, una de las analistas aquí. Si necesitas ayuda con algo, no dudes en preguntar». Clara asintió, sintiendo un pequeño alivio. Laura parecía genuina, y eso le daba un atisbo de esperanza. Mientras comenzaba a trabajar, su mente divagaba hacia Mateo. El niño había tocado su corazón de una manera que ella no podía explicar. La risa inocente del pequeño, sus ojos llenos de tristeza, la habían hecho reflexionar sobre su propia soledad. Era como si, al encontrarse con Mateo, también se hubiera encontrado a sí misma. A medida que pasaban los días, Clara se esforzaba por demostrar su valía. Se sumergía en los proyectos, dedicando largas horas a aprender sobre el mercado y las estrategias de negocio. Javier se convirtió en su mentor, guiándola con paciencia y compartiendo sus conocimientos. Cada conversación con él era un regalo, y Clara se sentía cada vez más cómoda en su presencia. «Clara, este informe que preparaste es excelente», le dijo Javier un día, mientras revisaba su trabajo. «Tienes un talento natural». «Gracias, Javier», respondió ella, un poco sonrojada. «Solo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo». «Y lo estás logrando. Me gustaría que tuvieras más responsabilidades. Creo que podrías liderar un proyecto pronto». Las palabras de Javier la llenaron de emoción, pero también de miedo. ¿Estaba realmente preparada para eso? La idea de liderar un proyecto era abrumadora. Sin embargo, en el fondo de su ser, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Había pasado por tanto,
y esta oportunidad era un paso hacia su libertad. Mientras trabajaban juntos, Clara empezó a notar las pequeñas cosas que hacían de Javier un hombre diferente. No solo era un empresario exitoso, sino también un padre que luchaba por estar presente en la vida de su hijo. A menudo, en medio de las conversaciones de trabajo, él mencionaba a Mateo, y cada vez que lo hacía, su voz se llenaba de un anhelo que Clara no podía ignorar. Tenía que ir a la escuela hoy, pero terminé en una reunión, se disculpó Javier un día, mientras revisaban unos documentos. Siento que estoy fallando como padre. Entiendo, dijo Clara, mirando a los ojos de Javier. Es difícil equilibrar trabajo y familia. Pero Mateo necesita saber que estás ahí para él. Lo sé. A veces, me pregunto si estoy haciendo lo correcto, confesó Javier, pasando una mano por su cabello. Estoy tan atrapado en el trabajo que a menudo olvido lo que realmente importa. Clara sintió una conexión más profunda con Javier en esos momentos. Era un hombre que, a pesar de su éxito, luchaba con sus propias inseguridades y miedos. A través de sus charlas, comenzaron a construir una amistad basada en la comprensión y el apoyo mutuo. Una tarde, mientras Clara revisaba un informe, Javier se acercó con un café en la mano. Te vi trabajando duro y pensé que podrías necesitar esto, dijo, sonriendo. Gracias. Eso es muy amable de tu parte, respondió Clara, sorprendida por su atención. A veces me pierdo en el trabajo. Es fácil hacerlo. Pero recuerda tomarte un tiempo para ti misma. Tienes mucho que ofrecer, y no quiero que te agotes, le aconsejó Javier, su tono lleno de sinceridad. Clara se sintió agradecida por su preocupación. En su vida anterior, había estado rodeada de indiferencia, y ahora, encontrar a alguien que se preocupaba era una bocanada de aire fresco. Con cada día que pasaba, su confianza crecía, y junto a ella, su deseo de construir un futuro mejor. Sin embargo, a pesar de la creciente conexión entre ellos, el peso de la culpa seguía presente en Javier. Cada vez que miraba a Clara, recordaba a Mateo. La relación entre ellos era algo que debía ser nutrido, pero el miedo a no ser capaz de equilibrar su vida personal y profesional lo mantenía en un estado de conflicto constante. Un día, Clara decidió hacer algo especial. Sabía que Mateo había estado un poco triste últimamente. Se le ocurrió organizar una pequeña merienda en la oficina para que Javier y Mateo pudieran pasar tiempo juntos. Preparó algunos bocadillos y, con la ayuda de Laura, decoró la sala de reuniones con globos y dibujos que había hecho Mateo. Esto es genial, Clara, dijo Laura, admirando el esfuerzo. Creo que Mateo se va a sorprender. Cuando Javier y Mateo llegaron, los ojos del niño se iluminaron al ver la sorpresa. Mamá Clara, mira todo esto, exclamó, corriendo hacia ella. Sorpresa, Mateo. Pensé que podríamos pasar un rato divertido juntos, respondió Clara, sonriendo. Javier observó la escena, sintiendo una punzada de gratitud hacia Clara. La forma en que ella se relacionaba con su hijo le hacía darse cuenta de lo que realmente significaba ser un padre. Mientras Mateo disfrutaba de la merienda, Javier se acercó a Clara. Gracias por hacer esto, dijo, su voz baja. No sé cómo agradecerte. No es necesario. Solo quiero que Mateo sepa que siempre estoy aquí para él, respondió Clara, sintiendo un calor en su pecho. Esa tarde, mientras reían y compartían historias, Javier se dio cuenta de que Clara había traído luz a sus vidas. La conexión que había formado con su hijo era un regalo inesperado, y aunque la culpa seguía presente, un nuevo camino se abría ante ellos. Clara no solo estaba cambiando su propia vida, sino también la de Mateo, y tal vez, la de Javier también. El sol abrasador de Madrid comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas, cuando Clara se encontraba en la sala de reuniones de la empresa de Javier. A pesar de que había pasado un tiempo desde que había aceptado aquel trabajo, la sensación de nerviosismo aún la acompañaba. Aquella mañana, Javier había mencionado que la empresa enfrentaba una crisis financiera. Las palabras resonaban en su mente, y la presión de la situación la hizo sentir como si estuviera al borde de un abismo. Sin embargo, Clara sabía que debía hacer algo, que no podía quedarse de brazos cruzados. Javier estaba sentado frente a su computadora, la mirada fija en la pantalla, mientras Clara revisaba algunos documentos que había encontrado en su oficina. Había un aire tenso en la habitación, y a pesar de que ambos estaban allí,
sentían la distancia que la situación había creado entre ellos. Fue Clara quien rompió el silencio. ¿Sabes? Comenzó, sin dejar de mirar los papeles. Creo que podríamos considerar una estrategia diferente. Tal vez un enfoque más innovador para atraer a nuevos clientes. Javier levantó la vista, sorprendido por la audacia de Clara. Había sido testigo de su creatividad en varias ocasiones, pero nunca había pensado que se atrevería a sugerir algo así en un momento tan crítico. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, con un tono de curiosidad que ocultaba su ansiedad. Clara se acercó a la mesa, organizando sus pensamientos con rapidez. Podríamos utilizar redes sociales para promocionar nuestros productos de una manera más atractiva. Mostrar no solo lo que vendemos, sino también lo que representamos como empresa. La conexión emocional es clave. Su voz se llenó de determinación. La gente quiere sentir que forma parte de algo, no solo comprar un producto. Javier se quedó pensativo, asimilando las palabras de Clara. La idea era arriesgada, pero había algo en su entrega que le daba confianza. Es un enfoque interesante, dijo finalmente. Pero, ¿crees que realmente funcionaría? No lo sé, pero no tenemos nada que perder, respondió Clara con una sonrisa. Lo peor que puede pasar es que no funcione. Pero si no lo intentamos, ya hemos fracasado. Javier sintió que el corazón le palpitaba más rápido. La pasión de Clara era contagiosa. Está bien, dijo, tomando una decisión. Vamos a intentarlo. Mientras ambos comenzaban a esbozar un plan, Javier sintió que la tensión en su pecho se aliviaba un poco. Clara tenía un don, una habilidad para ver más allá de lo evidente, y en esos momentos, se dio cuenta de que no solo estaba allí para ayudar a la empresa, sino que también le estaba ayudando a él a encontrar un camino diferente. Pasaron horas trabajando juntos, el tiempo se desvaneció entre ideas y risas. Javier se permitió dejar de lado un poco de su carga, y Clara se sintió más segura, como si estuviera encontrando su lugar en un mundo que antes le había sido hostil. Finalmente, cuando la conversación se tornó más personal, Javier, sintiéndose cómodo en la calidez del ambiente, confesó: «Siempre he tenido miedo de perder a Mateo. Mi trabajo consume tanto tiempo que siento que no estoy presente en su vida». Miró a Clara, buscando comprensión en sus ojos. «A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto». Clara lo escuchó atentamente, sintiendo la vulnerabilidad en sus palabras. «La vida es un equilibrio», respondió con suavidad. «No puedes estar en todos los lugares a la vez, pero puedes hacer que los momentos que pasas con él cuenten. La calidad siempre será más importante que la cantidad». Javier asintió, sintiendo que las palabras de Clara resonaban en su interior. Ella tenía razón. Había estado tan atrapado en su trabajo que había olvidado lo esencial. «Tienes que encontrar tiempo para él», continuó Clara. «No importa cuánto más trabajo hagas, siempre habrá algo más por hacer. Pero los momentos con tu hijo son únicos e irrepetibles». Las palabras flotaron en el aire, y Javier sintió que una nueva perspectiva comenzaba a tomar forma en su mente. Era un cambio que sabía que debía hacer, no solo por Mateo, sino también por su propia felicidad. En ese instante, algo cambió en el ambiente. Clara, sintiendo la conexión que se había creado entre ellos, miró a Javier con una mezcla de respeto y complicidad. «Javier», dijo suavemente, «no sé si te has dado cuenta, pero tú también has cambiado desde que comenzamos a trabajar juntos. Hay algo en ti que es diferente y creo que ambos necesitamos este momento de transformación». Los ojos de Javier se encontraron con los de Clara, y un silencio lleno de significado se instaló entre ellos. Era como si ambos supieran que estaban en la cúspide de un cambio significativo en sus vidas. Fue entonces cuando Mateo apareció en la puerta de la oficina, iluminando la escena con su sonrisa inocente. «Papá», exclamó, corriendo hacia su padre. «¿Puedo quedarme con Clara? Ella es como una mamá para mí». La declaración de Mateo resonó en el corazón de Javier como un eco profundo. En un instante, el mundo se detuvo. La risa del niño, la conexión que había forjado con Clara, todo parecía encajar en un rompecabezas que había estado incompleto durante demasiado tiempo.
Javier miró a Clara, y en su mirada vio la comprensión de lo que Mateo acababa de decir. Era una oportunidad para redimirse, para no solo ser un padre ausente, sino también un hombre dispuesto a amar y a abrir su corazón. Por supuesto, hijo, dijo Javier, su voz firme y llena de emoción. Clara ha sido una gran amiga para nosotros. Clara sonrió, sintiéndose abrumada por la ternura del momento. Me encantaría pasar tiempo contigo, Mateo. Respondió, sintiendo que las palabras eran sinceras y llenas de esperanza. Javier, sintiendo que había encontrado un nuevo propósito, tomó la mano de su hijo y la de Clara, creando un lazo que parecía más fuerte que cualquier desafío que pudieran enfrentar. En ese instante, supo que estaba listo para hacer lo necesario para estar presente en la vida de Mateo, y que Clara sería parte de ese viaje. El sol se escondía lentamente, y en la calidez de aquel atardecer, lo que había comenzado como un encuentro casual se transformaba en algo mucho más profundo. La vida de Clara, Javier y Mateo estaba a punto de entrelazarse de formas que nunca hubieran imaginado, y ese nuevo camino prometía ser uno lleno de amor, redención y segundas oportunidades.